Hola, muy buenas noches. Cordial saludo para todos mis hermanos. Les saludo en este precioso día, en esta preciosa noche. Hoy es viernes de enseñanza bíblica, de doctrina, y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Continuamos con este libro hasta que el Señor nos lo permita. Creo que hemos avanzado y hemos desarrollado un poco este tema. También sé que se han generado algunas preguntas y todo esto es bueno, todo esto es importante porque nos permite ahondar un poco más en esta temática que diría yo es hoy necesario para que todos nosotros podamos realmente entender el tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Quiero antes de empezar darle una cordial bienvenida a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Quiero saludarlos, darles las gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, por permitirnos llevarles este maná, este alimento, y también por abrir sus puertas. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Entonces quiero invitarte, amado y precioso hermano, que puedas inclinar tu rostro junto con todas aquellas personas que has invitado, con tus familiares, con tus hijos y con todos los que están allí, que se encuentran en este momento acompañándote a comer el cordero. Vamos a orar, amantísimo Señor, Padre y Dios, delante de su presencia santa y bendita. Queremos llegar para darle la honra, para darle la gloria, para decirte, mi Señor, que necesitamos hoy un poquito más que ayer, que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu amor y de tu guianza, hoy más que nunca, mi Señor. Te rogamos que nos arropes con esa gracia que solamente tú puedes traer a las vidas de los elegidos, de tus hijos, en este día en el cual nos encontramos, mi Señor. Padre, ayúdanos, te lo ruego con todo mi corazón. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego que bendigas a los que escuchan, a los que nos siguen por las diferentes redes sociales, a todos los miembros de la Iglesia Fe Viva, a todos los miembros de la novia, de la manada pequeña, donde quiera que se encuentre, mi Señor, alrededor del mundo. Bendice los ministerios, bendice a todos y cada uno de tus pequeños, porque te lo pido en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, precioso hermano. Es el deseo de nuestros corazones. Quiero invitarte entonces que vayamos a las Escrituras y vamos a leer en el libro de Hebreos. Es una escritura, amado y precioso hermano, que el Señor me ha permitido leer en este estudio de Apocalipsis porque considero que es de vital importancia el contenido de lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia y que el Espíritu Santo nos los dice a nosotros también en este día en el cual nos encontramos. Por lo tanto, dice así la escritura, Hebreos capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Yo creo que aquí cabe decir también, pudiéramos decir, amado hermano, dejando ya los rudimentos de la doctrina del mensaje de la hora, y no dicho de una manera despectiva, no dicho de una manera que se pueda malentender o se pueda entender de una manera contraria. No dicho de esa manera, sino dicho de la misma manera como el Espíritu Santo lo dijo aquí por medio del apóstol Pablo, no para agravar o para ofender a los creyentes, a los cristianos de la primera era,
donde el Espíritu Santo les estaba instando a que fueran un poco más adelante de la doctrina que ya conocían, de la doctrina que era gloriosa, la doctrina de bautismo, de la resurrección, la doctrina del Espíritu Santo, de la imposición de manos y de todas aquellas cosas de bautismo que eran muy importantes. Pero entonces el apóstol Pablo o el Espíritu Santo decía, vamos más adelante. De la misma manera hoy se nos dice que dejemos ya los rudimentos de la doctrina del mensaje de la hora, los rudimentos que significan las primeras cosas, las primeras enseñanzas, la primera doctrina. Entonces nos insta el Espíritu Santo hoy a ir adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Podríamos decir nosotros, no solamente echando el fundamento o hablando de la simiente de la serpiente, del bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo, de casamiento y divorcio, del Espíritu Santo, que es, cómo se recibe, cómo sé si lo tengo o no, y de toda esta doctrina de si hay un infierno, si el infierno es eterno, si hay vida eterna, del nuevo nacimiento y de todas estas cosas que fueron las doctrinas primeras, que son gloriosas, pero vamos más adelante. E ir más adelante significa, mi amado hermano, ir al mensaje, a la revelación que nos va a permitir hacer rapto, que nos va a permitir alcanzar la fe de rapto. Recuerda que si esa fe de rapto no se hace efectiva en nuestra vida, entonces escasamente o muy difícilmente podremos hacer un rapto. Fe de rapto es la revelación del rapto. Fe de rapto es cómo nosotros podemos estar dentro del rapto. No solamente tener la teoría, sino también tener el conocimiento, el cómo podemos alcanzarlo. Entonces dice ahí de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, ir más adelante, ir a la perfección, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Cierra tus ojitos, amado Dios, Padre eterno, una vez más delante de tu presencia santa y bendita. Te rogamos, mi Señor, que nos ayudes, que nos des de tu Espíritu Santo, que nos des ojos para ver tu palabra, ojos espirituales, que nos des una revelación, que nos des una mirada o una vista 20/20 en lo que concierne a la revelación divina, en lo que concierne a la revelación de la palabra de la hora. Ayúdanos ahora, guíanos, tómanos de nuestras manos y guíanos hacia esa palabra gloriosa, mi Señor Jesucristo, porque te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado y precioso hermano. Es el deseo de mi corazón. Es un estudio bastante importante, es un estudio significativo para todos nosotros, porque en él podemos encontrar, amado y precioso hermano, todas aquellas cosas que necesitamos para alcanzar este rapto, para alcanzar esta estatura de un varón perfecto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Señor. Así que, mi amado hermano, estaba la semana pasada deleitándome, estaba gozándome con un mensaje que me compartió el hermano Henry, el cual le envío a él y a su esposita muchos saludos desde aquí. Que Dios te bendiga poderosamente, hermano Henry, es el deseo de mi corazón. A tu esposita, la hermana Mary y a tus hijos, a tus preciosos hijos, mi amado hermano. Es importante poder observar cómo Dios ha venido lidiando y cómo está lidiando hoy más que nunca con los ministerios, con este misterio del ministerio quíntuple. Ministerio que muchas personas, muchos creyentes ponen en duda,
ponen en tela de juicio y que creen que no es el ministerio que va a traer la voz de arcángel, que es el ministerio que Dios está utilizando en este día. Y yo veía a través de este hermano, de este varón que traía la enseñanza, estaba dándole como que algún tipo de algunas palabras a algunos ministros. Y es muy importante, muy significativo fue para mí. Me fue difícil contener las lágrimas de ver cómo este varón, amado y precioso hermano, podía de alguna manera gloriosa, de una manera contundente, presentar las escrituras. Y le daba muchísimas gracias a Dios por este tipo de mensaje, por este tipo de palabra que nos ayuda a crecer y nos permiten entender, amado y precioso hermano, que no estamos solos, que estamos realmente caminando de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, hacia esas bodas del Cordero. Entonces estuvimos compartiendo, ojalá que todos lo hayan podido ver, este mensaje, y no en sí para sobreexaltar algún ministerio como tal. Sabemos que los ministerios son importantes, son guiados por Dios, pero lo más importante, la figura fundamental, lo importante, lo realmente fundamental es nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero, es el Señor Jesucristo, es el novio, el que derramó su sangre, el que nos compró, el que nos redimió y el que nos está hoy guiando, dirigiendo por medio de su Espíritu Santo. Así que, mi amor hermano, vamos a la escritura de este primer sello que es de gran importancia para todos nosotros. Sé que han surgido quizás algunas preguntas, pero mi amor hermano, a medida que vamos avanzando, yo creo con todo mi corazón que el Señor nos estará mostrando de su gracia, revelándonos su palabra. Esta escritura dice aquí, Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante. Ahí se encuentra la revelación o la apertura, porque una cosa es la apertura, otra cosa es la revelación y otra cosa es el cumplimiento. Son tres aspectos relevantes y muy fundamentales en esta experiencia o en esta enseñanza de los sellos, amado y precioso hermano. Entonces, como te decía, una cosa es la revelación, otra cosa es la apertura y otra cosa es el cumplimiento. Aquí por lo menos vamos a ver lo que es la apertura. Cuando se abrieron estos sellos, quedaron escritos a manera de simbología. Quedaron como símbolos. Entonces dice aquí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, a uno de los seres vivientes. Claramente podemos deducir que este primer ser viviente que habló como con voz de trueno, ven y mira, era el león, como lo dijimos la semana pasada. El león, que es la representación del Espíritu Santo trabajando en la primera edad, el cual tendría un opositor que es este jinete, el cual, o no es jinete todavía, pero sí un caballo blanco. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Entonces el gran protagonista o los dos grandes protagonistas en esta lectura es el ser viviente como león. Repito, que no es algo diferente al Espíritu Santo mostrándose como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Porque es la palabra revelada de la hora. Recuerda que no hubo un tiempo donde hubiese más gloria de revelación divina que en la primera edad, más que en todas las edades anteriores. Cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio y empieza Dios a dirigir y a guiar este ministerio, podemos observar ese león o el Espíritu Santo en forma del león. ¿Por qué de león? Porque, repito, es la palabra hablada, la palabra revelada. Es el apóstol Pablo revelando al Señor Jesucristo como palabra revelada. ¿Por qué como palabra revelada? Porque el apóstol Pablo, de cierta manera, tendría la tarea de explicar el misterio de la Torá, el misterio del Antiguo Testamento y traerlo al cumplimiento del tiempo en el cual él estaba viviendo. Decirles, mire, el significado de
la Torá, el significado de la ley, el significado del Sabbat, el significado de las 7 fiestas, el significado de las trompetas, el significado de todas estas cosas que hablaba el Antiguo Testamento, de la Pascua, de todas esas fiestas y todos esos rituales, es el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo era el revelador de la palabra, pero estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo, quien estaba actuando como el león, como el Señor Jesucristo, siendo el león de la tribu de Judá, o este ser viviente, el Espíritu Santo como león, como un ser viviente, como el león, hablándole a todos los creyentes de ese primer siglo, de esa primera edad, lo que significaba y lo que realmente era el cumplimiento escritural de la Torá, dónde se cumplió, cómo se cumplió, porque la Torá estaba hablando era principalmente de los cumplimientos que tomarían lugar, el templo, incluso el templo del Señor Jesucristo. Y todas aquellas cosas, mi amor hermano, que son de importancia y que muchas personas se han quedado hoy. Hoy hay muchos que se llaman sabatinos, incluso hay muchas personas, judíos y no judíos, que esperan al Mesías, que esperan al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado. De eso vamos a estar hablando. Entonces él dice, cuando abrió y miré, y he aquí un caballo blanco. Mira las características, otra simbología, cuando Juan está viendo esto. No en la isla de Patmos, porque quizás en la isla de Patmos está su cuerpo, pero en teofanía, Juan está recibiendo o está mirando, está en este escenario, en esta visión, y Juan está viendo. Mira, él dice, y miré en teofanía, y miré, o en la visión, y miré, y he aquí un caballo blanco. Entonces él primero vio al ser viviente como león decirle a él, ven y mira. Y cuando él fue a mirar, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Fíjate, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces habla de un caballo blanco, y el que lo montaba, el jinete, dice, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Decíamos el viernes pasado que la teología falló en la interpretación de este verso, capítulo 2, porque muchos teólogos y doctores en divinidad y doctores, seminaristas y todas estas cosas, concluyeron de que ese que estaba ahí, que ese caballo blanco era el Espíritu Santo, que era un poder y que era puro, blanco porque era pureza, y el único que representa la pureza o que se representa en eso, en ese color, es el Espíritu Santo, dijeron muchos intérpretes, doctores, intelectuales, teólogos, etcétera. Y entonces ellos, dentro de su interpretación, decían, este es Jesús, este es el Espíritu Santo, y miren, tiene un arco. De ahí, de esta escritura, que surge la mitología de Cupido, surge la mitología también de este ser enflechado con un arco. Pero fíjate, tenía un arco, tenía un arma, pero no tenía flechas. Entonces, de ahí donde surge la interpretación de este ser mitológico, Cupido, que han llamado, y que corresponde a un dios griego. Y que ahí mezclaron la divinidad griega con la judía. Entonces ellos decían que este era el Espíritu Santo, que salió con este arco, enflechando o flechando a todas las personas para de alguna manera enamorarlas a la palabra o conquistándolas. Y decían que era el Espíritu Santo, que era Dios, que era Jesús,
cabalgando en ese caballo blanco y decían que el caballo blanco era pureza, era poder, era una bestia, en fin. Pero estaban muy alejados de lo que correspondería a la revelación. Primero que todo porque ellos se dieron a la tarea de interpretar lo que significaba este simbolismo antes del tiempo. Recuerda que era un libro que para la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, la sexta edad, era un libro que estaba vetado, que estaba sellado y que nadie podía abrir sus sellos. Abrir sus sellos significa nadie podía conocer la revelación, sino hasta la séptima edad. ¿Por qué hasta la séptima edad? No porque yo quería, no porque yo lo determinaría de esa manera, porque yo lo diga, porque yo lo pretenda, sino porque así estaba escrito, amado y precioso hermano. Recuerda que estudiamos Apocalipsis 10 y algún día, cuando estemos muy avanzados, después de este Apocalipsis 6, vamos a mirar nuevamente ese Apocalipsis 10 y trataremos de explicarlo nuevamente. Pero aquí en este Apocalipsis capítulo 10, verso 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo ocurriría esto? Esto ocurriría en la séptima edad. No en la sexta, ni va a ocurrir en la quinta, ni en la primera. Por muy profeta que era el apóstol Pablo, este libro de Apocalipsis, este libro de la revelación de los sellos, no tendría la revelación. Se hablarían de manera simbólica, se mantendría de manera simbólica, se enseñaría incluso los teólogos, los ministros enviados por Dios, lo hablarían, pero lo dejarían solamente de manera simbólica, porque nadie podía traer la interpretación. Luego que el único que podía traer la interpretación estaba ya encomendada para el séptimo mensajero, el de la séptima edad, de acuerdo a Malaquías 4, Apocalipsis 17. Entonces por eso teólogos fallaron en su visión, teólogos fallaron en su interpretación y hoy muchas enseñanzas, muchas personas creen y todavía se quedan en esa enseñanza, se quedan creyendo que este caballo blanco es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿de dónde toman eso? Me dirás tú. Pero ¿por qué entonces ellos creen eso, hermano? ¿Por qué creen que es el Señor Jesucristo? Porque ellos en su teología, en su interpretación, en su intelectualidad, en su conocimiento intelectual, miraron las escrituras y se dieron cuenta en otra escritura que estaba aquí, donde dice en Apocalipsis 19, donde dice, y el ángel me dijo, 19:9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, mira aquí en el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Entonces relacionan este caballo blanco con el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Y este caballo blanco no es el caballo blanco de Apocalipsis 6. Este caballo blanco de Apocalipsis 19:11 es totalmente diferente. Este aquí de Apocalipsis 11, este lo describe la palabra así como el Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Lo identifica, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este aquí no tiene un arco. Este aquí tiene es la espada de doble filo, que es la palabra del Señor. Entonces, amado y precioso hermano,
este que está aquí, este jinete, es el Señor Jesucristo, pero no es el de Apocalipsis 6. Luego, si no es este, y por eso los teólogos lo confundieron, por eso decían, este es el Señor Jesucristo, porque lo sustrajeron de acá de Apocalipsis 19, pero no es. ¿Por qué? Porque hay que hacerle un seguido, hay que hacerle un seguimiento a este caballo blanco de Apocalipsis 6, para mirar dónde finaliza, para finalizar cómo finaliza. Entonces dice aquí, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. El hecho de que tenga un arma como un arco y no tenga flecha, nos muestra claramente que es un fanfarrón. Nos muestra claramente, como dice la palabra, en el libro de Pedro, que es un fanfarrón. ¿Cómo lo dice y dónde lo dice el apóstol Pedro? Donde dice que él anda como león rugiente. Y obviamente anda como león rugiente mira lo que dice la escritura. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 en adelante, dice: sed sobrios. El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces esto salió en la primera edad, cuando el apóstol Pedro de alguna manera estaba advirtiendo a la iglesia que Satanás, el diablo, dice, anda como león rugiente, como león, pero no es el león, porque el verdadero león es el Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, que él tiene que cumplir ese oficio cuando él tenga que venir ahora como el león de la tribu de Judá. Ya él vino, mi amor hermano, pero la primera vez que vino como el cordero. Ahora, cuando él venga a redimir o cuando él venga a reclamar, él va a venir como león. En este momento no ha descendido ni está como león, vino como cordero, vino como el pariente redentor, vino como el pariente más cercano del hombre, vino como cordero, pero va a venir como león, como juez. Entonces aquí mira la similitud que hace el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Dice, sed sobrios. Sobrio es que estemos vigilantes, que no estemos borrachos, que no estemos llenos de mosto, que no estemos llenos de cualquier tipo de cosa que nos adormezcan los sentidos espirituales. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien pueda engañar, a quien pueda, mi amor hermano, con sus sutilezas. Como yo te decía, él siempre tratará o ha tratado de imitar a Dios. Él sabe que Dios, que el Señor Jesucristo, es el verdadero león de la tribu de Judá, y él se presenta aquí como un león, pero él no es león. Ni siquiera es un leoncito, ni siquiera es un cachorro. Es lo que es un fanfarrón, dice la Escritura. Es un enemigo vencido, porque ya el Señor Jesucristo lo venció, amado y precioso hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que él se viste como ángel de luz, pero nosotros sabemos, mi amor hermano, que en él no hay luz, en él lo que hay es tiniebla. Él dice en esa escritura que leímos en 2 de Corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué estoy leyendo estas escrituras? Porque quiero mostrarte cómo estos dos seres, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, estaba enfrentando al primer ser viviente, que era el león. Entonces eso produjo un conflicto, no de Dios contra él, sino de él contra este ser, contra el Espíritu Santo. Como siempre ha habido esta disputa o esta lucha,
Por eso tú puedes encontrar allá en Génesis, en la simiente de la mujer, dice que esta te herirá. Dice, enemistad pondré entre tu simiente, la simiente de la mujer, y su simiente, la simiente de la serpiente. Esta te herirá, la simiente de la serpiente. Esta te herirá en tu calcañar y tú le herirás en el calcañar. Entonces, habla de que siempre va a estar esta disputa. Mira, para esta primera edad, donde estaba el Espíritu Santo en forma de león, de la palabra hablada, y estaba el caballo blanco haciéndole frente, mi amado hermano, se llevó a muchos creyentes engañándolos por medio de la teología. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero ahí en el verso 14 dice, bendito sea el nombre del Señor, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Dónde estoy leyendo? En Corintios, 2 de Corintios 11, en el verso 14. Dícela allá. ¿Por qué? Porque más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Dice en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, guiados por este poder engañoso, sutil y mentiroso. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que iban a haber falsos apóstoles, falsos ministerios, falsos maestros, falsos pastores en la primera edad. Entonces él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, se disfrazan, se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces podemos observar cómo ya el apóstol Pablo podía observar y estaba advirtiéndole a los creyentes primitivos del primer siglo que este ser, que este poder engañoso, que este caballo blanco, este jinete, tenía un propósito que era de engañar, que era de traer tinieblas sobre la palabra, amado hermano. Gloria al nombre al Señor Jesucristo. Y dice, mira un poquito lo que son estas características de en San Juan capítulo 8 verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole el Señor Jesucristo a los fariseos. Entonces fíjate cómo había esa contienda incluso en el tiempo del Señor Jesucristo. Siempre ha visto esa contienda. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, ¿quién? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién es? Ese es Luzbel, el ángel caído, el ángel de la mañana. Ese ángel que se rebeló contra Dios y que desde entonces ha tratado de traer una oposición al cumplimiento profético de la palabra. Y así como estuvo allá en aquellos días, hoy también se encuentra cabalgando, pero ya no en un caballo blanco, sino en un caballo mezclado. De eso estaremos hablando. Fíjate cómo libró el Espíritu Santo por medio de este ministerio del apóstol Pablo y de los apóstoles, la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 20, quiero que miremos una escritura allí y miremos todas las cosas que se daban, como el apóstol Pablo
peleó contra este espíritu engañoso. Y qué cosa tremenda, porque era una batalla espiritual. Dice en Hechos capítulo 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta al alba, y salió, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantándonos, aquí quiero adelantarme un poco donde dice, aquí, y como, entonces él dice aquí, cuando vinieron a él, les dijo en el 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Oiga, tremendo, porque la acechanza de los judíos eran los que creían en la Torá, los que creían en Jehová, los que creían en Dios, que no practicaban la piedad, la misericordia y procuraban matar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Estaban siendo ungidos por el espíritu del anticristo, estaban siendo ungidos por el espíritu que mató al Señor Jesucristo, que lo llevó a la cruz, y ellos pensaban que eran hijos de Dios o que estaban haciendo una obra, y vamos a ver que estaban siendo ungidos, dirigidos por un espíritu de error, por un espíritu del anticristo, y eran religiosos los fariseos. Entonces él dice, sirviéndole al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces fíjate aquí cómo el Espíritu Santo, como el Señor advierte una vez más lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque había un ser engañoso, porque había un ser que estaba engañando, estaba perturbando, estaba truncando la palabra del Señor. Ese es este caballo blanco, que no era el Cristo, que no era el Espíritu Santo. Luego, si no era el Espíritu Santo, era el anticristo, era un espíritu que salió en la primera edad y se mezcló, disfrazado de religión, disfrazado de un celo de Dios, de que amaba al Señor, disfrazado de Torah, disfrazado de la palabra, y lo que hizo fue perseguir, matar a los cristianos primitivos. Los persiguió de muchísimas maneras, los torturó, los mató, mi amor hermano. Entonces, que no se te escape, este caballo blanco de Apocalipsis 6 no es el Cristo, es el anticristo en una forma incipiente, en una forma primaria, saliendo apenas desarrollándose, pero que él continuaría más adelante para finalizar su obra y para cumplir su cometido, que era destruir. Por eso podrás ver cómo el apóstol Pablo luchó tan incansablemente contra ese espíritu. Fíjate allá en Hechos capítulo 11 también, si lo quieres leer, cómo los mismos apóstoles, quiero quizás de pronto finalizar con esta escritura, pero mira lo tremendo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión. Mira la pelea que había entre los judíos que creían en la circuncisión, en la Torá. Eran judíos, eran aquellos que creían en la Torá y que habían recibido, entre comillas, o habían recibido, según ellos, el evangelio, la nueva fe, el evangelio del Señor Jesucristo. Pero mira lo que pasó aquí y lo que sucedió durante todas estas edades, durante esta primera edad, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Les reprocharon a Pedro. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Job orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces, y volviendo todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Bueno, él empieza a hablar de cómo el Señor tuvo esta gracia con el centurión romano, con Cornelio y todas estas cosas, y cómo ellos recibieron la palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 15, hay una contienda tremenda, porque mira lo que dice aquí. Entonces algunos
Estoy leyendo en Hechos capítulo 15. Mira la batalla tan tremenda entre este espíritu del caballo blanco, el anticristo. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira la enseñanza tan tremenda que había ahí, un celo, una enseñanza de un celo religioso, que tenían que circuncidarse y todo este tipo de cosas. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, los que enseñaban aquello, guiados y dirigidos por el espíritu del caballo blanco del anticristo, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Bueno, ahí entonces, mira cómo hubo esa contienda. Ahora, ¿cambiaron ellos? No, ellos no cambiaron. Ellos seguían creyendo que tendría que circuncidarse, y por eso el apóstol Pablo, mira cómo ese espíritu estaba ungiendo, y ungió al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, cuando va allá a Antioquía, donde Pablo, el apóstol Pablo le dice, porque era de condenar, también tuve que enfrentar a Pedro cara a cara, porque se portaba con un espíritu de hipocresía. Entonces fíjate, en Gálatas está eso, como el apóstol Pablo reprendió, porque la fuerza era tan tremenda, esta unción de este espíritu, el caballo blanco, que el apóstol Pablo dijo, si tú siendo judío te portas como gentil, ¿por qué mandas a judizar a estos? Porque era de condenar, dijo el apóstol Pablo, porque cuando comía y andaba con los judíos se portaba y se retraía de los gentiles, pero cuando no estaban ellos, estaba con los gentiles, y cuando ellos venían se retraía. Le dijo, eres un hipócrita. Estaba siendo arrastrado, guiado, ungido por este espíritu inmundo y tremendo, mi amado hermano. Entonces eso es lo que quiero de resaltar, que podamos entender que este primer sello no es algo diferente al Espíritu Santo en forma de león, trayendo la revelación por medio del apóstol Pablo y aquellos apóstoles guiados y dirigidos, colocando la palabra contra aquel espíritu de caballo blanco, un poder sutil y mentiroso, tratando de engañar a la iglesia, y que no solamente trató, sino que engañó a muchísimos, que engañó a mucha gente del primer siglo, que mantuvo cautivo a todas aquellas personas que creían que le estaban haciendo un trabajo a Dios, que creían que le estaban prestando un servicio a Dios, y no le estaban prestando ningún servicio, estaban colocados al servicio del mismo Satanás, al servicio del mismo diablo, amado y precioso hermano. Fíjate sus enseñanzas y sus acciones, y cómo el apóstol Pablo en Timoteo y en casi todas las epístolas habla en contra de este espíritu, de este jinete, de este ser anticristo. También Juan, el que escribió Apocalipsis, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, revelando y mostrando el Espíritu Santo por medio de estos apóstoles, cómo Satanás estaba encubierto, vestido, disfrazado de religión, pero era el caballo blanco haciendo estas obras en la primera edad, en la edad de los cristianos o de los creyentes
primitivos, y por medio de este ser vino persecución, muerte y derramamiento de mucha sangre en las posteriores, en las otras edades de las cuales estaremos hablando. Cuando entonces abra el segundo sello, te darás cuenta cómo ese primer sello ya empieza a transformarse, cómo ese primer sello, ese caballo blanco, cómo empieza a mostrar sus colores. Solamente para dejarlo como tarea, mira aquí en este libro de Apocalipsis y te darás cuenta, haciendo un pequeño recorrido nada más, de cómo este caballo en su transformación, cómo se va convirtiendo, de cómo va pasando de un color a otro color. Dice, cuando abrió el segundo sello, en Apocalipsis 6, capítulo 3 en adelante, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Entonces ya no tenía el arco sin flecha, sino aquí en esta otra edad, en este otro tiempo, en esta segunda etapa del anticristo, porque el anticristo cabalga por medio de 4 etapas. De blanco ya pasó a ser un caballo bermejo, que significa rojo, ensangrentado, y fue cuando vino esa gran persecución en esta iglesia primitiva, y cómo mataron y persiguieron a aquellos apóstoles y cristianos de todos esos tiempos, mi amor hermano, de esas primeras edades. Luego dice, y salió otro caballo, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Entonces fíjate, el caballo pasó de blanco a rojo, y de rojo pasó a negro. Es una combinación de colores, y él decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso sucedió por allá en 1520. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, todo eso tiene significado y todas esas cosas nos vamos a referir. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, del águila volando, decir, el ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo. Entonces el color blanco, el color rojo y el color negro se convirtió en un caballo pálido, de color pálido, amarillento pálido. Miré aquí un caballo amarillo, que es la combinación, es la mezcla de estos 3 caballos primero, pero es el mismo. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Entonces fíjate, no era el Cristo, no era la vida, sino aquí por fin le aparece el nombre, ya para allá, para la última edad. Tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este ser de este caballo, este jinete en este caballo amarillo está cabalgando en el día de hoy, 2022, está cabalgando, y por eso es que tú ves las epidemias, la muerte y otras cosas. No son 4, no eran 4 caballos diferentes como lo pintan algunos teólogos, y pintan los 4 jinetes con 4 caballos, con 4 jinetes y seres diferentes. No, es la evolución, es el desarrollo del anticristo, que inició desde la primera edad, la edad de Éfeso, cómo vino desarrollándose y cómo fue agotando algunas etapas hasta ser la bestia de Satanás. De eso estaremos hablando, el cual se encuentra en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13. Satanás encarnado nuevamente en el tiempo del fin, en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Pero vamos a dejarlo hasta allí, porque sé que de pronto surgen preguntas. Ahora estamos despejando interrogantes, estamos removiendo conceptos de muchas personas que tenían, y lo estamos trayendo a la luz, estamos trayendo la escritura a la luz del cumplimiento profético, lo que realmente significa, no lo que dice la teología, no lo que dice los doctores en divinidad, no lo que dice la denominación, sino lo que dice la revelación de la palabra hablada, la revelación de la palabra de la hora. Así que, mi amor hermano, si te encuentras, si tienes estos conceptos, recuerda, el Espíritu Santo, si eres simiente verdadera, tiene que removerlos, tiene que quitarlos y colocar la verdadera revelación de la palabra de la hora. No sea que te encuentres adorando al anticristo, a Satanás, siendo ungido, siendo dirigido por este espíritu inmundo llamado el anticristo, Satanás, contrario a la palabra, contrario a todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo o con Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Estaremos
hablando en otra oportunidad del segundo sello o del primer sello, ampliando conforme el Señor nos vaya guiando y nos vaya dirigiendo. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, una vez más tu santa y bendita palabra ha sido hablada en la quietud de tu Espíritu Santo, en la tranquilidad de la revelación de la hora. Yo te ruego que tú bendigas a los oyentes, que bendigas a mis hermanos, que les des revelación de tu palabra, entendimiento, conocimiento, que abras su entendimiento para que puedan comprender la santa y bendita escritura, lo que dice la palabra, lo que estaba escrito en el libro, no por la parte de adentro, sino por la parte de afuera, lo que estaba detrás del libro. En el nombre del Señor Jesucristo colocamos nuestras vidas, colocamos nuestra semana, este viernes, sábado, domingo, en tus manos. Ayúdanos y bendícenos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo les acompañe y les bendiga, es el deseo de mi corazón. Hasta una próxima ocasión, mi amado y precioso hermano.